Buenos días, jóvenes del grado octavo. Bienvenidos al segundo semestre, tercer periodo. Inicio con esta frase de reflexión: la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Es una frase de, como lo leen ahí, de Abraham Lincoln, donde resalta lo vital que es asumir la responsabilidad en el presente para crear un excelente futuro. Los invito a que acepten que tienen un potencial para triunfar, que tienen muchos talentos, que tienen muchas virtudes para triunfar, que ustedes pueden hacerlo, que ustedes pueden lograrlo. Para mí ya son triunfadores. Quiero felicitarlos a los que trabajaron súper bien el periodo pasado, que fue en un 90%. Donde se destacaron mostrando esos valores que queremos formar en el Instituto Técnico Nacional de Comercio, que son la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, la honestidad, la disciplina. Quiero felicitarlos y mis mejores deseos para ustedes. Y quiero que por favor sigan trabajando de la mejor manera, porque el futuro está en manos de ustedes. A partir de hoy pues trataré de dejarles como un resumen de lo que les explico en clase, para los que quieran pues lo trabajen más en casa y pues fortalezcan más sus conocimientos respecto a biología. Solamente es que ustedes deseen hacerlo y deseen aprender, y lo van a lograr. Es la motivación de ustedes la que los hace crecer. Inicio con el tema de reproducción. ¿Qué es reproducción? La reproducción es una función vital de los seres vivos que permite que la especie no se extinga, que permite que la especie se perpetúe, dar origen a individuos con características similares. Es importante que un estudiante de octavo grado sepa conceptualizar muy bien el término de reproducción y de qué es un ser vivo. Entonces, nos acordamos, un ser vivo es un ser organizado, es un individuo formado por células. Palabra clave: células. Reproducción, función de los seres vivos que permite dar origen a un individuo con las mismas características. En la siguiente diapositiva pueden observar los tipos de reproducción que existen: el asexual y sexual. Estos dos tipos de reproducción los vamos a explicar en todo el curso de este periodo, teniendo en cuenta todos los seres vivos, desde el reino Monera hasta el ser humano. Entonces observemos que la reproducción asexual se da en móneras, en protistos, en hongos, en animales inferiores y en plantas. Y la reproducción sexual se da en animales, en plantas superiores, pero presenta unos procesos que la caracterizan, que lo vamos a hablar, como gametogénesis, fecundación, desarrollo embrionario, y también vamos a trabajar los sistemas reproductores, cómo funcionan. Para hacer la diferencia entre los tipos de reproducción asexual y sexual, lo hice por medio de un cuadro comparativo donde describo las características de cada uno, para así pues analizar el cuadro en cuanto a las características y mirar cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los tipos de reproducción. En cuanto a la reproducción asexual, interviene un solo progenitor. En la reproducción sexual intervienen dos progenitores. Progenitor, sinónimo pues padres. No existe diferenciación en células sexuales o gametos. Ahí yo no puedo decir cuál es el gameto masculino y cuál es el gameto femenino, especificarlo, porque en algunos de reproducción asexual existen las células
pues pueden actuar así como si fueran gametos, pero no hay una diferenciación. Participan células sexuales o gametos en la reproducción sexual que se forman dentro de los órganos reproductores. Por ejemplo, en una planta superior está la flor y tiene el aparato masculino, tiene el órgano masculino, el órgano femenino, la flor es el aparato. Ahí dentro podemos encontrar, puede ser el polen o puede ser el óvulo. Lo mismo en machos y hembras, espermatozoide y óvulo. En algunas plantas inferiores, entonces recibe el nombre de anterozoide y oogonio, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la plantica que estemos trabajando, tendrá sus nombres. En la reproducción asexual, los descendientes son idénticos al progenitor e idénticos entre sí. Prácticamente la descendencia se llama clon. En la reproducción sexual, los descendientes son parecidos entre sí al progenitor, pero no idénticos. ¿Por qué parecidos entre sí? Porque en la reproducción sexual, para que se forme el gameto masculino y el gameto femenino, existe un tipo de reproducción celular que se llama meiosis, ¿sí? Donde hay reducción del material genético, pero también hay un proceso dentro de esa meiosis que se llama recombinación genética, que produce la variabilidad genética. Por eso los 5 hijos van a ser parecidos, pero no idénticos. En eso consiste el proceso de variabilidad genética. ¿Quién lo da? El proceso de meiosis. La reproducción asexual es propia de individuos como móneras, protistos, hongos, plantas y animales. Y en la reproducción sexual es propia de organismos pluricelulares y de mayor complejidad como las plantas superiores y el ser humano. Iniciamos con las clases de reproducción asexual. Como ya lo dijimos, en la reproducción asexual, un único progenitor da origen a nuevos individuos por medio de la mitosis. La característica más importante de este tipo de reproducción es que el ADN se transmite idéntico de progenitor a descendientes. Eso es lo que acabamos de explicar en el cuadro comparativo. Empezamos con el primer tipo, que se llama bipartición. Entonces, ¿qué está? Bipartición. ¿Qué otro nombre le dan? Fisión binaria, excisión en algunos libros. Entonces, ¿en qué consiste? Como su nombre lo dice, a partir de un organismo se originan 2 organismos idénticos. Este tipo de reproducción se da en especial en bacterias y protozoos. Existe otro tipo de reproducción asexual, gemación. Cuando me hablen de gemación es un proceso por medio del cual al organismo, a partir de su cuerpo, se genera una prolongación y esa prolongación recibe el nombre de yema. Esa yema crece con las mismas características del organismo, como lo podemos ver aquí en la hidra, y cuando ya esté desarrollada se desprende la hidra para vivir normal, como todas las hidras. Las hidras son nidarios, son invertebrados, pero en algunos organismos no se genera una sola yema, sino varias yemas, y ahí se originan varios organismos y forman colonias, como lo hacen, por ejemplo, los hongos, las levaduras, ¿sí? Que son un tipo de hongo. Las levaduras se desarrollan colonias de hongos. En este esquema representamos el tercer tipo de reproducción asexual, que se llama fragmentación. En otros libros se llama regeneración. La regeneración, como podemos ver en el ser humano, se puede dar a través de celular, a través de un tejido o de un órgano. El ejemplo más claro es, por ejemplo, la piel,
Y si yo tengo una herida, la herida se cierra, ¿qué quiere decir? Se regeneró la piel. ¿Por cómo se hizo para regenerarse? Las células se multiplicaron y regeneraron el tejido. ¿Cómo lo regeneraron? Por medio de mitosis. Pero en algunos organismos se puede regenerar todo el cuerpo, como es el caso de las planarias, que son gusanos planos, ¿sí? Entonces aquí está, si yo corto un trocito del cuerpo de la planaria, se pueden originar otras planarias. Otro tipo de regeneración o de fragmentación se da aquí en la estrella de mar, que es un equinodermo. El individuo progenitor, proceso de fragmentación, regeneró el brazo perdido, ¿sí? Del fragmento puede surgir una estrella nueva. Se puede regenerar el brazo o se puede regenerar el individuo. Otro ejemplo sería con otro gusano plano que se llama la tenia. El otro tipo de reproducción asexual que vamos a ver es la esporulación. Este tipo de reproducción asexual, ¿en qué consiste? Cuando el núcleo de la célula madre, este núcleo, se divide varias veces conformando pequeños núcleos, estos núcleos se rodean de citoplasma y cada uno de ellos va a constituir una célula que recibe el nombre de espora. Cuando la bacteria, el alga o el hongo o el helecho haga lisis, se rompa, según el organismo que sea, haga lisis, la espora cae al medio adecuado, la célula cae al medio adecuado y de ahí se desarrolla un organismo, así sea una alga, un hongo o un helecho. Ese mecanismo recibe el nombre de esporulación. Entonces aquí lo dice, cada fragmento se convierte en una espora que ejercen una presión en las paredes de la célula haciendo que ésta se rompa y la espora se libere. Y de cada espora irá a salir un organismo. El último tipo de reproducción asexual que les voy a explicar el día de hoy es la partenogénesis. ¿En qué consiste la partenogénesis? Como lo dice aquí la diapositiva, se origina un organismo haploide a partir de un óvulo no fecundado. Esto es común en abejas y hormigas. Les traigo un gráfico que me permite como entender este proceso de una manera más clara. Entonces vamos a ver, esta es la hembra y este es el macho de las abejas, hembra y macho. Si yo observo las células somáticas de la hembra de la abeja, las células somáticas tienen 32 cromosomas. Este es el símbolo de hembra y este es el símbolo de macho. Y el macho, las células somáticas tienen 16 cromosomas. Como observamos, entonces la hembra tiene los 32 y el macho sería un organismo haploide con la mitad del número de cromosomas de la especie. La hembra, por medio del proceso de meiosis, allá en el aparato reproductor, por medio del proceso de meiosis, ustedes ya saben o tienen idea de que ya conocen cómo es el proceso de meiosis, permite que se haya la reducción de los cromosomas, ¿sí? Entonces, y forme los gametos. Aquí los gametos de esta hembra tienen 16, o sea, los óvulos, gametos femeninos tienen 16 cromosomas. Este gameto femenino tiene una cualidad que se reproduce asexualmente por partenogénesis. Entonces, a partir de este gameto, sin que intervenga un espermatozoide, o sea, este óvulo no es fecundado, puede originar un nuevo individuo. Es muy interesante porque aquí se harían muchas mitosis hasta que se forme el macho de las abejas, que serían los zánganos. O sea que los zánganos
son haploides, tienen la mitad del número de cromosomas de la especie en sus células. Y un zángano, para producir los espermatozoides, pues harían mitosis para que queden con el mismo número de cromosomas. Y cuando una hembra tenga su óvulo, hay óvulos que se fecundan, o sea, macho y hembra, los zánganos tienen la propiedad, pues ellos fecundan a la hembra, hay reproducción sexual, y en esa fecundación la célula femenina con la célula masculina se unen, ese proceso se llama fecundación y da origen a un cigoto que tiene 32 cromosomas, por lo tanto la hembra es diploide, número de cromosomas completos. Reproducción en bacterias. Las bacterias se reproducen asexualmente, como ya lo dijimos, por fisión binaria o bipartición, por esporulación, por gemación. A continuación les voy a explicar los mecanismos de reproducción en bacterias más comunes. El más común es la reproducción por bipartición. Como ya lo dijimos, a partir de un solo organismo se originan dos organismos idénticos, con el mismo material genético. Recordemos que la reproducción asexual se caracteriza por eso, porque a partir de un solo organismo se originan dos idénticos. Entonces vamos a mirar, aquí viene un esquema que yo tengo que aprender a interpretarlo. Entonces nosotros sabemos la estructura de las bacterias, aquí viene lo que interviene en este tipo de reproducción. Entonces está el ADN, ¿sí? Un cromosoma, está la pared celular, la membrana celular, mesosoma es una invaginación de la membrana, o sea, se va hacia adentro la membrana. Aquí está la replicación del ADN. Voy a colocarles el puntero láser para que ir indicándoles. Entonces el ADN, el mesosoma, la pared, la membrana. La duplicación del ADN se replica. El mesosoma, ¿qué es lo que hace? Se forma otro nuevo y cada uno empieza como a arrastrar el ADN al lado y lado de la célula, o sea, de la bacteria. Se forma en el centro también un septo, un tabique, que se forma de la misma membrana, que luego va a rodear el ADN que se dividió y va a dar origen a dos células hijas con el mismo material genético. Ese es el tipo de reproducción por bipartición. Es importante resaltar que la bacteria pues también se reproduce sexualmente por esporulación y por gemación. No les hice la gráfica porque ya lo explicamos con anterioridad. Entonces, recordar que, por ejemplo, cuando se reproduce por esporas, y si a mí me preguntan cómo es una espora o qué es una espora, es una célula reproductora asexual, generalmente es haploide, o sea que tiene la mitad del número de cromosomas de la especie, que permite la dispersión y supervivencia a lo largo del tiempo, así hayan condiciones adversas. Esa espora, cuando encuentra las condiciones óptimas para vivir, se desarrolla y forma el individuo, ya sea la bacteria, el hongo o el protozoo. ¿Listo? Bueno, voy a explicarles el tipo de reproducción parasexual. Vámonos con el tipo de reproducción parasexual. Como la palabra lo dice, no es que haya aparato masculino y femenino, sino que se unen dos bacterias. ¿Y qué es lo que se va a unir? Su material genético, pero lo hacen de diferente manera y de acuerdo a la manera que lo hagan recibe el nombre
de la reproducción parasexual. El primer tipo de reproducción parasexual que voy a trabajar acá se llama transformación. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de transformación? Lo vamos a leer acá. Fragmentos de ADN que pertenecían a células rotas se introducen en células normales. El ADN fragmentado se recombina con el ADN de la célula receptora. Palabra clave en el proceso de reproducción parasexual: recombinación genética. Se unen dos bacterias, se recombina el ADN y se transforman en una nueva bacteria con un nuevo material genético. ¿Listo? Vemos un esquema un poquito más grande de transformación. Esta es una célula, la célula tiene lisis, lisis es rompimiento de la membrana, sale el ADN, hay una bacteria que capta ese ADN, lo capta. El cromosoma bacteriano de la célula receptora se une, se recombina, hay sobrecruzamiento, hay una integración entre las dos bacterias y se forma una nueva bacteria que se llama célula transformada, ¿sí? Porque tiene material genético de la bacteria que se rompió y de la bacteria receptora. Eso recibe el nombre de transformación. Todos estos procesos de las bacterias que le permiten recombinarse es muy importante en el estudio de la ingeniería genética. Ingeniería genética, manipulación de genes, transferencia de genes, lo que estudia. Entonces, son importantes las bacterias para manejar, les permiten a los científicos manejar su ADN y por medio de ese ADN integrarlo a otro ADN de otras células y, por ejemplo, fabricar sustancias. Siguiente tipo de reproducción parasexual por traducción es la transferencia del material genético de una bacteria a otra a través de un virus bacteriófago o un virus bacteriano. ¿Cómo ocurre ese proceso? Entonces observamos aquí el virus, ya ustedes reconocen un virus bacteriófago, las características que tienen. A este virus también se le recibe el nombre de fago, penetra la célula bacteriana, el ADN del fago se integra a la célula, bacteriana, eso recibe el nombre de infección lítica. Este virus que se empieza a formar o a ensamblar dentro de esta célula recibe el nombre de profago, está interno. El ADN se degrada y produce nuevos fagos que contienen algo de ADN bacteriano. Entonces, estos virus que se ensamblaron en esta célula, al haber muchos, hay una lisis o rompimiento de la membrana y salen los nuevos virus que reciben el nombre de viriones a infectar otras bacterias. Cuando infectan otras bacterias, entonces esta bacteria se recombina con el material genético del virus que tiene información de bacteria, poquita, pero también tiene información de bacteria y tiene la información del mismo virus para apoderarse de ese material genético de la nueva bacteria y ahí hay una recombinación genética y este fenómeno o este tipo de reproducción asexual recibe el nombre de transducción y esta sería la bacteria transducida. Entonces los genes, ¿sí?, que están ahí en los cromosomas son introducidos a la nueva célula huésped, se integran al ADN y se duplican ahí con él. Eso es un tipo de recombinación genética llamada transducción. Nos vamos para este tipo de reproducción parasexual, que es el más común, se llama conjugación.
Este proceso de intercambio de material genético se da en bacterias como forma de adaptarse a diferentes ambientes. Eso les permite poder adaptarse a diferentes ambientes. Vamos a mirar cómo es la conjugación. Entonces, en la conjugación intervienen dos bacterias, una célula o bacteria receptora y una célula dadora. Ustedes se acuerdan que las bacterias tienen unos trocitos de ADN que reciben el nombre de plásmido, que contienen información genética. En este caso, los plásmidos, a través de el pili, que se acuerdan que son unos pelitos, unos tubitos por donde puede pasar información genética, ese plásmido pasa a la información genética a una bacteria receptora. Se forma aquí como un puente de conjugación o puente de unión que permite unir esta bacteria con esta. La bacteria dadora positiva con la receptora F negativa, se unen las dos bacterias. La información genética, la que lleva la información genética que se pasa es la del plásmido, y ese plásmido pues le da la información genética a esta receptora y ella queda con la información genética de la bacteria dadora. Para finalizar el día de hoy, quiero decirles que nunca se alejen de alguien sin dejarlo más feliz. Traten de poner en práctica este mensaje de la Madre Teresa de Calcuta en su familia. Empiecen por su familia y les aseguro que lo más lindo en la vida es hacer feliz a los demás, pero uno no puede hacer feliz a nadie si uno no es feliz. Entonces, tratemos de buscar esa felicidad dentro de nosotros mismos. Tenemos muchas cosas por ser felices. Descubra todo lo bello que usted tiene por dentro, todas esas cosas lindas, esos poderes que Dios le ha dado, descúbralos, esos talentos, y yo sé que cada día que descubra un talento y usted lo fortalezca, va a ser usted más feliz y va a ser feliz a los demás. Muchas gracias.